¿Qué pasa, Martí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Artur? Bien, aquí estamos en medio de la Rambla, en un piquete que habéis organizado con la CGT, aquí rodeado de amables anarquistas. O sea, un sueño. Es de Catalan Dream. Catalan Dream, estamos rodeados de 2 martillos hidráulicos y 4 grúas en plenas Ramblas y con unas obras, bueno, las típicas obras que hay en Barcelona en esta época, ¿no? Las obras gentrificadoras que nos rodean habitualmente. Correcto, para que los turistas sepan de qué va. Pues venga, voy a la rodilla. ¿Por qué los artistas necesitan un contrato laboral? Bueno, porque somos seres humanos, ahora empezaré así con la lagrimita, ¿no? Queremos bajas laborales, como todo el mundo, necesitamos jubilarnos como todo el mundo, y la situación actual, al menos en Barcelona, en general en Cataluña, yo me imagino que en el resto de España será parecido, con este método neoliberal de externalizarlo todo. Lo que sucede es que los artistas que suben un escenario no tienen contrato laboral. Y hoy lo que hemos intentado, porque no se ha logrado, es hablar con gente que es responsable de esta situación de precariedad para solo hablar. Y el tema es que mandamos unos correos electrónicos a gente que trabaja para el Departamento de Cultura de la Generalitat y sencillamente ni responden. Nos preguntamos realmente si esta gente trabaja, ¿no? Sospechamos que sí que trabaja, pero ¿qué pasa? Que cuando ven un correo de un sindicato que lo que quiere es hablar de contratación de artistas, pues me imagino que les supondrá algo muy incómodo y han decidido no responder. Pues después de un mes y medio pues nos hemos presentado ante la sede y bueno, a armar un poco de barullo, a ver que seguramente nos van a responder enseguida, pero es muy triste, ¿no?, que se tenga que hacer así. Tú has dicho que no trabajan. La pregunta sería más bien ¿para quién trabajan? Sí, realmente el ICEC, que es con la gente que hemos intentado hablar, que es el Institut Català d'Empreses Culturals, es un ente, bueno, pues que relaciona, digamos, el dinero público con iniciativas privadas. No es de extrañar entonces pues que ese dinero que se canaliza hacia iniciativas privadas pues no le interese, ¿no?, lo que es los derechos laborales de la gente que trabaja. Lo más triste es que cuando se habla de cultura y arte, pues las personas que hacen o hacemos el arte seamos la gente que menos derechos tiene. Y cuando hablo de menos derechos, pues hablo de la unidad elemental, que es un contrato laboral, ¿no? Para la gente que no conozca la situación de los artistas hoy en día, básicamente estamos diciendo que cada vez que vosotros trabajáis tenéis que hacer una factura como si fuerais una empresa, a pesar de ser tú solo un señor que toca música. Exacto, el método siempre es preséntame factura, ¿no? Claro, imaginemos que hay un grupo de 3, 4 músicos, pues ¿qué es lo que suele suceder? Pues que hay una persona, imaginamos, yo qué sé, el cantante del grupo, pues hace la factura exponiéndose a los riesgos que tiene de inspección y multa, porque recordemos que si no eres autónomo, es decir, si no pagas la cuota autónoma, presentar factura tiene riesgo, sobre todo si superas cierto límite de euros, ¿no?, al año. Lo que suele pasar es que hay una persona que hace la factura, los demás, el resto de integrantes del grupo, pues cobra en negro, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, que es que si te pones enfermo pues no hay bolo, si se cancela el concierto no hay bolo y no cobramos. También, ¿qué pasa si tenemos un accidente yendo al sitio del concierto o yendo a casa, o si hay una pandemia? Cosas básicas de un trabajador, ¿no? Por ejemplo, ahora que decías tú lo de la pandemia, en caso de si volviera otra pandemia, claro, vosotros no tenéis ERTO ni ningún tipo de ayuda, o sea, estáis a cero ganancias. Incluso es peor, porque cuando en la pandemia hubo muchos colectivos que, al pararse toda la industria, pues hubo muchos colectivos que se quedaron sin trabajo, los primeros organizados a pedir ayudas fueron los empresarios, la patronal, ¿no? Es decir, la misma patronal que estaba
explotándonos antes de la pandemia y ahora, pues son los que recibieron el dinero público. También un problema que tenemos los artistas es que, bueno, es en lo que estamos ahora intentando, ¿no? Que es unirnos, defender derechos de una manera en bloque, ¿no? Sean músicos de clásica, de jazz, de pop, de rock, con también la gente del circo, de la danza, de los audiovisuales. No sé si me dejo alguna arte más. Escultura y pintura. Exacto, y también los compañeros de gráficas, pues editores, correctores, ilustradores, diseñadores gráficos, etc. La mayoría trabajaremos hasta que muramos. Prohibido trabajar. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal? Bien, la última vez nos vimos aquí en la Rambla. Siempre nos juntamos en sitios que no nos gustan. Sí, todo el día protestando, ¿eh? No sé por qué siempre te encuentro protestando. No sé, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Contigo qué? Pues nada, eso, protestamos. Hay muchas cosas por las que protestar. Pues si solo hace falta ver aquí alrededor todas estas obras gentrificadoras que hay aquí, ¿cómo no vamos a protestar? Estos son las Ramblas, ¿no? Qué peligro. Bueno, aquí hay que vigilarlo todo. Si quieres empezamos la entrevista ya. Vamos. A ver, estáis aquí reclamando que los artistas deben tener un contrato y que no se os debe obligar a hacer factura cuando os contratan por trabajar, básicamente. Estamos aquí otra vez, sí, protestando por todo esto. Y me gustaría que lo contaras un poco a la gente, que la gente que no es artista, la gente que tiene un trabajo de oficina o de vigilante de parking o que descarga en el muelle, que tienen un trabajo, yo qué sé, de 6 a 4 de la tarde o de 8 a 4 o lo que sea, se piensan siempre que el estilo de vida de los artistas es un estilo muy bohemio y todo eso, como si no tuviera, o sea, como si estuviera desligado el ser artista de querer tener una relación laboral correcta, digámoslo así. Sí, bueno, se lo explicaría no solo a esta gente, sino también se lo explicaría a mis compañeros y compañeras de profesión, artistas y en general a todas las trabajadoras de la cultura, que somos trabajadores como cualquier otra, y lo dice la ley, somos trabajadores por cuenta ajena, no somos autónomos y no somos bohemios. Esto es una cosa del siglo XIX, han pasado 200 años, ha llovido mucho, para todas, para todas. Hace 200 años éramos bohemios y los trabajadores no tenían derechos. Ahora muchos trabajadores, espero que la mayoría, tienen derechos y los artistas seguimos más o menos igual. Y eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que venimos a reclamar. Somos trabajadores como cualquier otra, con nuestras peculiaridades, lo que se llama la intermitencia cultural, que es muy habitual en nuestro sector, es decir, no tener un trabajo estable, trabajar por proyectos, por temporadas, por fechas puntuales. Eso no es incompatible con estar dado de alta en la Seguridad Social, tener una protección social, cotizar para la pensión, para pagar impuestos, etcétera, etcétera, como cualquier otro trabajador, tener todas esas ventajas que te da el Estado social. Por lo que me cuentas, es un poco el concepto del PER, ¿no? Que es el subsidio agrario para la gente que se dedica a recoger del campo cuando hay trabajo, pero cuando no hay trabajo reciben un subsidio, por poner así una idea. O sea, quiero decir que no estás inventando nada nuevo. Bueno, pues estás hablando de un sector de trabajo que tiene sus peculiaridades. Y hay leyes que tratan de compensar estas peculiaridades. En el sector de los artistas es igual, existe un régimen especial de artistas que entiende esta intermitencia, esta manera de trabajar, sistémica y estructural, y trata de compensarlo. El problema es que no se cumpla esta legislación. Si se cumpliera esta legislación, pues estaríamos en una situación muy cercana a países como Francia o países anglosajones donde el sector artístico está normalizado, regularizado, hay contrataciones, se pagan impuestos, etcétera, etcétera.
y ahora estamos más bien en la jungla salvaje neoliberal, porque no solo no tenéis contrato, sino que encima os obligan a facturar como empresa. O sea, no solo no tienes derechos, sino que tienes obligaciones que no deberías tener. Exacto, se generan infinitas situaciones de falsos autónomos. Es un sistema donde si te están reclamando una factura para trabajar, o facturas o no trabajas, no te queda otra opción que intentar ser autónomo, aunque no te lo puedas permitir. Porque para ser autónomo se tienen que dar unas condiciones económicas y en nuestro caso casi nunca se dan. Entonces se recurre a trucos, a trampas, como conseguir que alguien te haga una factura, hacer una factura una persona y pagar al resto en negro, recurrir a falsas cooperativas de facturación, que son totalmente fraudulentas. Un montón de situaciones que no son deseables, que nos precarizan. Y lo peor, que están asumidas. Por eso te digo que yo esto no se lo explico a la clase trabajadora que desconoce nuestra realidad, pero sobre todo a los trabajadores, las trabajadoras del espectáculo. No solo artistas, técnicos, gente de producción. A los compañeros y compañeras que lo desconocen es importante saber que tienen estos derechos y que hay que reclamarlos, porque al final entiendo yo que la primera ilegalidad que hacen a la hora de pediros que hagáis factura comporta que vosotros tengáis que hacer las irregularidades que me estabas diciendo, como lo de pagar en B a los compañeros, tener que facturar una persona que no debería facturar, y con eso puede conllevar problemas con la seguridad social, o los impuestos. ¿Cómo se dice? Es que puedes tener problemas con Hacienda, puedes tener problemas con Seguridad Social y puedes tener problemas incluso más graves. Por ejemplo, tener un accidente trabajando, o no solo trabajando, sino durante los desplazamientos hacia tu centro de trabajo. Si tú estás contratado y estás dado de alta, eso está cubierto, tú estás asegurado, es lo que se llama un accidente in itinere, tanto si vas a tu trabajo como si vuelves. Los artistas que muchas veces, que hacemos muchos desplazamientos, porque trabajamos, tenemos una enorme movilidad laboral, lo cual conlleva muchos desplazamientos. Cuando tú vas sin contrato, si tienes un accidente, no estás cubierto. Y eso es una desventaja enorme y una gran injusticia. Y esto pasa, y esto ocurre. Si tú tienes un accidente y no estás asegurado, no solamente no estás cubierto por la Seguridad Social, sino que encima tienes un problema legal, porque has cometido un delito, un fraude. Explícamelo mejor, esto del fraude por... O sea, si tienes un accidente, no estás contratado... Trabajar en negro. Pero si tú, o sea, por eso puedes tener problemas, quiero decir, te pueden pillar, digámoslo así. Te pueden pillar porque alguien no quiere hacer la contratación correcta y acabar tú teniendo problemas con Hacienda o con Seguridad Social. Sí. Por ejemplo, si tú engañaste a la productora diciéndole que podías facturar, pero emitiste una factura falsa, o la factura no está a tu nombre, no eres tú el que realmente está dado de alta, entonces el problema lo puedes tener tú. Y esto es real. Hay gente que está teniendo problemas con Hacienda y con Seguridad Social por utilizar cooperativas de facturación. Las cooperativas de facturación, que todo el mundo las conoce por este nombre, no existen, es ilegal. Eso no existe en el sistema español. No existe. Existen las cooperativas de trabajo asociado. Y la mayoría de las cooperativas no cumplen con estos requisitos, no son realmente cooperativas de trabajo asociado. Todo el mundo las conoce como cooperativas de facturación. Esto es un fraude, y si lo detecta Seguridad Social o Hacienda, claro que puedes tener un problema. Se te puede acusar de ser un falso autónomo, lo cual es un fraude no solo para la empresa que recurre a este falso autónomo, sino también para el trabajador que incurre en este fraude, porque Hacienda y Seguridad Social lo consideran un fraude. Bueno, claro, porque al final estás emitiendo una factura falsa.
o irregular. Es que tenemos ambas situaciones. En caso de las cooperativas de facturación, la Seguridad Social considera que estás actuando como un falso autónomo, o sea, no, al revés, que estás evitando ser autónomo y pagar tus cuotas de autónomo y estás recurriendo a una empresa falsa, una empresa intermediaria. Entonces se te puede acusar y se te pueden reclamar cuotas de autónomo, y esto es real. Hay casos reales que ya han ocurrido y están ocurriendo, porque también tenemos un problema que en este país tenemos un déficit enorme tanto de inspectores de trabajo como de inspectores de Hacienda, lo cual hace que muchos fraudes cotidianos se normalicen, porque como no te pillan, pues parece que todo el mundo lo puede hacer. Y cuando pillan a alguien, es como, bueno, tuviste mala suerte. Y por eso mantenemos este sistema y esta rueda, o sea, el tema de las cooperativas de facturación que llevan años haciéndose de oro, lucrándose a costa de los artistas y de los técnicos también, cobrándoles una comisión por algo que es un derecho, el derecho a que te hagan un contrato y te den de alta. Y ya para acabar, Nacho, ¿hay algo que se te haya quedado decir? ¿Alguna pregunta que no he hecho? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Pues sí, creo que sí. Que no solamente estamos reclamando ante las instituciones, las productoras y las empresas culturales, sino que también nuestra intención es transmitir un mensaje a los artistas, a las trabajadoras del espectáculo, porque creemos que hay que cambiar chips mentales. Como te he dicho antes, todas estas situaciones están tan normalizadas que creo que es muy importante que los artistas cambiemos la mentalidad. Y una cosa que igual cuesta entender, yo me he dado cuenta que cuesta entender, que es el tema de los impuestos. Que dejad de pensar que pagar impuestos es malo, que es un dinero que te roban. Es un error. Es un error que creo que está más difundido por ideas neoliberales y son ideas que corresponden más a la patronal o a la empresa que no a la clase trabajadora. Los impuestos, la seguridad social, la cobertura social, todo esto viene de la clase trabajadora, no viene de la clase empresarial. Son derechos que hemos conseguido. O sea, pagar impuestos es invertir en un sistema que después te va a proteger. La protección ante el paro, las pensiones, las bajas médicas por accidente, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos reclamado la clase trabajadora y lo hemos conseguido la clase trabajadora. No podemos olvidarnos de esto. Que pagar impuestos es protegernos, es como un fondo, es un fondo donde tú estás invirtiendo un dinero que te va a salir mucho más rentable. Entonces, tener un contrato laboral, dejar de cobrar en negro, va a significar que una parte de tu salario se va en impuestos, pero no se va, se guarda en una caja que después te lo va devolviendo poco a poco. Bueno, y no solo te lo va devolviendo poco a poco, sino que si, por ejemplo, pues tienes cáncer o tienes cualquier, como se dice en catalán, un mal lleig, una dolencia fea, no sé si está traducido como el culo, pero me da igual, entonces está ya para ayudarte, porque si vemos en otros países que tienen sistemas privados, que la gente se arruina, les cuesta más pagar un tratamiento del cáncer que pagar un piso, y eso que tampoco están baratas las casas hoy en día. Por supuesto, porque en los impuestos hay como una doble vertiente. Hay una parte que podría ser el IRPF, donde tú estás invirtiendo en toda esa estructura del Estado, en la sanidad pública, en la educación pública, en un modelo que es el modelo europeo, que es lo que se ha llamado la sociedad del bienestar y todo esto. Y por otro lado, luego hay una parte que tú inviertes directamente en ti, que va a tus posibles prestaciones por desempleo, a tu futura pensión. O sea,
Si tú no contribuyes, luego cuando reclames una pensión tendrás una pensión no contributiva mínima y te quejarás. ¿Por qué he trabajado toda mi vida y ahora no tengo una pensión? Bueno, se trata de eso, cambiar el chip, que los artistas todavía tenemos este chip de la bohemia que mencionabas antes, bueno, ya se verá. Y optar por el modelo de protección, de derechos sociales, por este otro modelo de Estado. Entonces, yo diría, así ya sabes que a mí me gusta poner titulares, hay que cambiar el sexo, drogas y rock and roll por contrato, impuestos y más derechos. Eso sí rápido, O sea, puedes no estar de acuerdo y creo que es más interesante que no estés de acuerdo, pero era por poner un titular final para acabar. Para no decepcionar a nadie, diré que no tiene por qué ser incompatible. Y una cosa no quita la otra, ¿no? No tiene por qué quitarlo. Pero bueno, era más bien para hacer un chiste final que por decirlo en serio. Vale, no. A ver, vamos a matizar el chiste, ¿eh? Vamos a matizar el chiste porque a lo mejor nos está escuchando gente joven, estudiantes, gente que quiere formar parte de estos maravillosos oficios artísticos. Y así que mensaje de buenas noches, trabajemos con seguridad, por favor. Por favor, esto también es importante. Los riesgos laborales existen, la protección ante riesgos laborales nos interesa a nosotros mucho más que al empresario. Mucho más que al empresario. Quizás los artistas no tanto, pero los técnicos entenderán de qué estoy hablando. A veces nos jugamos la vida cuando nos subimos a colgar un foco o a montar una pea o trabajamos con maquinaria pesada. Hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar en buenas condiciones y hay tiempo para la fiesta. Y separemos un poquito esto, y igual que decimos que la bohemia son mitos del pasado, lo de las drogas y el rock and roll, no sé, dejémoslo para el público. Yo iba a decir sexo, contratos y rock and roll. Vale, venga, pues podemos llegar a un acuerdo. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, Prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan. ¿Qué pasa, Miquel? ¿Cómo estamos? Bien, aquí de piquete en la Consellería de Cultura de la Generalitat, puesto que no nos atienden a las exigencias de diálogo que les estamos pidiendo para conseguir que se contrate a los artistas y no se mantenga la precariedad en el sector. Porque venís del sector, iba a decir, no me sale, de la sección sindical de artistas de la CGT, que no sé si hemos mencionado en algún momento el sindicato, pero siempre está bien recordar por parte de qué sindicato venís, ¿correcto? Sí, somos del Sindicato de Espectáculos, Gráficas, Papel Audiovisual. Es un sindicato bastante amplio y la sección de artistas y trabajadores auxiliares y técnicos que corresponde, digamos, a la contratación de contrato de artistas, que corresponde por ley, vamos. Es la manera de agrupar en esa modalidad de contrato que implica un régimen también especial de cotizaciones y de las particularidades de un sector que es intermitente, muy irregular, y hay algunas empresas que sí que tienen una estabilidad, pero normalmente, mayoritariamente, es un sector que está muy disperso, desangelado y un poco se vive en el aislamiento, por lo menos en la falta de organización, y ahí estamos organizándonos. Y en parte por eso habéis creado esta protesta, primero porque las entidades públicas a las que les estáis reclamando que os hagan un contrato y no os obliguen a hacer factura no respondían a los correos electrónicos, y segundo, entiendo también para visibilizarlo a la espera de que posibles compañeras y compañeros se puedan unir a la causa. Sí, evidentemente que la gente sepa que estamos moviéndonos y que estamos abiertos a aumentar, cuanto más seamos mejor, para tener mayor fuerza y presencia, eso está claro. Lo que sí que es, en cuanto a las administraciones, aquí el tema es que no nos han respondido, no han dado respuesta a la pretensión de diálogo, puesto que ellos no es que
Sí que lo hacen en ocasiones, pero no es tanto que pidan facturación en lugar de contrato, sino que hay una serie de empresas pantalla que son un instrumento de precarización en manos de la administración y no asumen directamente unas relaciones y unos proyectos que deberían de asumir directamente, claro. ¿Puedes ponernos un ejemplo de alguna de estas empresas pantalla? Bueno, cualquier empresa, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona es más evidente igual que está, por ejemplo, diferentes empresas que gestionan los centros cívicos, que son espacios de cultura, y lo mismo sucede con las empresas que están gestionando, pues igual, o pasaría con el Picasso, que también sería del Ayuntamiento, y en el caso de la Generalitat, pues tantas como te puedas imaginar. Yo que sé, pues tenemos aquí detrás mismo, enfrente de la Consellería, tenemos el Centro Santa Mónica, que sí que es de gestión pública, pero bueno, siempre ponen un filtro a alguna empresa de gestión y así puede suceder con cualquier monumento patrimonial que tengamos o cualquier espacio cultural que gestionen. Es decir, cederlo, liberalizarlo y por lo tanto meter una empresa de carácter privado con ánimo de lucro, pero con soporte de dinero público. A ver, en pocas palabras, y ya sabes, a mí me encanta que me corrijan en la cara, o sea que si yo me equivoco, tú me corriges, ¿eh? Sería una subcontrata, tal y como lo decimos en la calle. Sí, si son subcontratas, ante un proyecto o un espacio a gestionar, se pone una empresa en medio y por lo tanto una licitación. Entonces, ¿qué pasa? Que las licitaciones pueden ser más o menos exigentes y nosotros pedimos que tengan mucha más exigencia en cuanto a la contratación laboral de artistas. Porque al final, si no me equivoco, la ley solo les obliga a que miren el presupuesto mínimo por el cual tienen que hacer el proyecto, pero no miran la calidad, con lo que comporta. Por ejemplo, yo ahora conozco un poco el caso de Indra, todos los sobrecostes que ha generado al Estado a través de hacer presupuestos muy por debajo del mercado que eran irrealizables y no se podían cumplir, teniendo a la administración en muchos casos bloqueada con programas informáticos que no sirven porque se han hecho como el puto culo, y entiendo que en la gestión cultural funciona un poco igual. Sí, es meter intermediarios, es poner intermediarios en una cosa que es pública. Es decir, la cultura es una gestión que depende mayoritariamente de las administraciones, cuando menos la que depende de ella. Así, porque depende. Entonces no tiene mucho sentido que se pongan pantallas intermedias y intermediarios que no ha lugar. Desde CGT lo que se pide es la internalización de todo lo que sea servicios públicos. Los servicios públicos tienen que estar gestionados y con un control público de usuarios y de gestores, de trabajadores de la administración. Eso es lo que pide CGT, porque lo tenemos acordado así en nuestros congresos. La realidad es la que es y lo que pedimos es que se contemplen las condiciones laborales y las condiciones de derecho que tienen las personas trabajadoras en cualquiera de los ámbitos de la cultura, porque en la cultura no solo tenemos a los creativos y a los intérpretes, sino que tenemos también al personal técnico y tenemos todo el personal auxiliar. Cuando vamos a un acto cultural nos gusta que estén los aseos en condiciones y que estén los accesos también en condiciones. Es decir, entre todos gestionamos unos espacios y unas iniciativas que han de ser, en cuanto las gestiona la administración pública, públicas, de uso y de componente público. Vale, porque es que esto que me has dicho de las subcontratas me hace pensar un poco en lo que dice la ultraderecha sobre los chiringuitos. Y me da la sensación que los auténticos chiringuitos son las subcontratas. Porque en vez de tener las cosas gestionadas de forma interna, con lo cual los trabajadores tendrían más derechos laborales, el dinero que el ciudadano paga iría directamente al acto que se está realizando, hay una empresa que se lleva, pongo un ejemplo porque no lo sé, un 20%, que nos está robando un 20% del presupuesto anual que ponemos para tener ellos sus beneficios anuales, y a cambio nos otorga peores derechos laborales para los trabajadores que ya contrata, capacidad de precarizar más. ¿Realmente no son estos los chiringuitos que deberíamos eliminar?
A ver, lo de los chiringuitos, la palabra como tiene una capacidad y una interpretación, tiene muchos, es un prisma de muchas caras el chiringuito. Chiringuito es cualquier tipo de corruptela. Corruptelas en la administración evidentemente que hay, pero en lo privado mucho más. Es decir, no creo que precisamente a la extrema derecha le preocupe la corruptela pública, sino que lo que le preocupa, o sea, al contrario, creo que no le preocupa tanto la corruptela privada como sí para desprestigiar el sector público. La política neoliberal implica eso, intentar enturbiar en lugar de dar transparencia. En cuanto a lo público, pues ya sabemos lo que tiene la extrema derecha, ¿no? Es decir, eliminarlo y potenciar más lo neoliberal. Entonces, la transparencia evidentemente no es tal, es más o menos turbia en según qué ocasiones, y es mucho más turbia cuando hay un sector privado por en medio que hace de intermediario que directamente a la administración, que sí que tenemos más recursos para exigirla. Yo lo decía por resignificar el concepto de chiringuito y no atribuírselo a cosas públicas, sino atribuírselo a todas esas entidades privadas que roban de lo público y a cambio solo nos dan peor nivel de vida. Bueno, no tanto es que roben, porque no tiene que ser ilegal necesariamente. A veces con que sea alegal es suficiente para sacar beneficio de donde no debería salir beneficio. En la cultura y la gestión cultural, que haya beneficio, pues es, yo qué sé, un poquito cuestionable. La cultura es un poquito como la sanidad, es decir, revierte y es un beneficio social. Evidentemente tendrá un beneficio económico, puede tenerlo perfectamente, pero lo que no puede ser son modelos de gestión de lucro. Y el modelo de gestión de lucro, cuando se otorga a, no se sabe bien con qué condiciones, a según qué amistades o a según qué empresas de conveniencia, pues bueno, eso sí se le puede llamar chiringuito, pero no confundamos. Son manipulaciones que no tienen por qué ser ilegales, pero que sí que lo que hacen es una peor gestión y sobre todo un peor control por la parte social sobre en este caso estamos hablando de la cultura. Perfecto. Ya para acabar, voy a repasar un poco todo lo que habéis reivindicado, que tus compañeros, Nacho, que aún está aquí a nuestro lado, si quieres decir algo, Nacho, el micrófono siempre está abierto para ti, y vuestro compañero Martí, un poco para recordar lo que estabais reclamando. Básicamente os preguntáis que por qué los artistas queréis un contrato laboral y, como decía el Nacho antes, para tener derecho al paro, para tener jubilación, para tener derechos laborales, porque es ilegal facturar a través de cooperativas con todas las sanciones que pueden conllevar, porque el contrato es una garantía de que se va a cumplir el bolo y de que, bueno, pues de que si te das una hostia en el camino, como decía Nacho antes, pues te cubren, y básicamente porque lo dice la ley y se están saltando la ley. Una vez hecho este pequeño resumen, siempre me gusta deciros si crees que hay algo más que debamos decir. Por ejemplo, el compañero Nacho ha animado mucho a la gente que se anime a participar. Si tú quieres decir la gente cómo os puede encontrar, ya sea aquí en Barcelona o en cualquier lado de España. Nos escucha gente también desde México y desde Estados Unidos, pero claro, no sé si tienes conocimiento de sindicatos allá en esos países. Sí, bueno, en los sindicatos, por ejemplo, se está trabajando mucho sobre el tema de la inteligencia artificial generativa y se está en contacto con gente de México, de Colombia, de Argentina. Hoy en día, digamos que los espacios son mucho más amplios. Evidentemente que la gente rompa los aislamientos, se organice y comparta. Y bueno, pues SEGAP estamos ahí para quien le pueda interesar. Sí que es cierto que en cuanto a las actividades, si podemos añadir incluso, que en cuanto a las actividades y las profesiones artísticas, nosotros lo que nos interesa es de alguna manera reflejarnos en los modelos que hay en otros países para reconocer desde la parte nuestra de los derechos y de las garantías como trabajadoras en el sector artístico, de esa intermitencia que es una realidad profesional, una realidad productiva de gestión, de lo que llaman la industria, que nosotros odiamos la industria como concepto, pero bueno, sí que la actividad tiene una intermitencia. Esa intermitencia es un modelo que nosotros queremos abordar, porque no es la intermitencia de la que habló en su momento el ministro Iceta cuando hizo sus reformas, ni de la que imaginamos que va a hablar el Ministerio de Trabajo, porque les preocupa más garantizar las condiciones de las empresas
dada esa intermitencia, que no las condiciones de las trabajadoras y las garantías que no consiguen o no conseguimos por tener esas intermitencias. Con lo cual, el modelo de cotización y de digamos, de condiciones de trabajo en esa no regularidad, pues es una asignatura pendiente que la tenemos siempre presente. Digamos que ahora estamos tocando las puertas de administraciones en concreto por cómo actúan ellas, pero el sector en sí necesita un reconocimiento mucho más amplio. Porque ahora que estamos los tres aquí en medio de la Rambla de Barcelona, que yo te diría que si no es la calle más turística de Barcelona, sería la segunda o la tercera y una de las más turísticas del puto mundo, por desgracia. Claro, yo me estaba planteando, ahí Nacho, que está aquí muchas veces, ha dicho que vosotros cuando os contratan no te dan un escenario y te dicen haz lo que quieras, como si quieres hacer como Pascal Comelade y con instrumentos de juguete no te dejarían hacerlo, solo te dejan hacerlo si eres Pascal Comelade y te contratan para hacer de Pascal Comelade. Y yo estaba pensando, claro, aquí en Barcelona hay mucha cultura dedicada a los turistas, ya sea, por ejemplo, el Museo de Cera que tenemos aquí detrás mismo, un tablao flamenco. Claro, el modelo de turistificación, ¿crees que va a favor de vuestra protesta, en el sentido que al generar más oportunidades de trabajo y al poder hacer boicot en un sector que importa, os va bien? ¿O es al contrario, estamos en un modelo tan turistificado y tan neoliberal que igual que los camareros y camareras están jodidos, la gente del mundo de la cultura también? A ver, para mí es al contrario, no solo por el tema del turismo, sino que en general la cultura, el espectáculo, la cultura como espectáculo, como industria, como negocio, tiene un peso específico muy importante en este país, cada vez mayor. El consumo cultural no ha bajado, todo lo contrario, crece. Las cifras a nivel de industria, de empresas culturales, son cada vez mejores. O sea, se baten récords cada año de asistencia a festivales, de asistencia a espectáculos, de estrenos, de producciones audiovisuales de todo tipo. Precisamente por esto lo que estamos reclamando es normalizar, regularizar, repartir beneficios, mejorar condiciones laborales, pues como en cualquier otro sector de trabajo. Y precisamente en el momento en que vivimos, donde, como te digo, las industrias culturales, el espectáculo en un país como el nuestro tienen un peso muy importante y cada vez mayor, no es un negocio que vaya mal, no puede ser una excusa, las cosas van mal, porque no es verdad. No es verdad, y te lo están diciendo las propias empresas culturales en sus informes anuales, año tras año. Batimos récords. Viva la fiesta, pues que la fiesta sea para todas. Repartir, mejorar condiciones, y nos hemos dejado otro tema. Adelante. Sí, pero bueno, igual en otro programa igual hablamos también de formación. Hablamos de formación artística y de oficios relacionados con el mundo de la cultura. Pero esto mejor lo dejamos para otro programa porque nos vamos a alargar. Bueno, pues entonces tendré que invitaros a otro programa. ¿Algo que decir, Miquel? Encantados de ir a otro programa, no hay problema. Tantos aspectos como quieras los hablamos. Pues nada, muchas gracias a los dos por venir. Mucho ánimo en la lucha. Recuerdo que si alguien quiere, ni que sea apoyar un poco la protesta a través de redes sociales, en el Instagram de CGT Cataluña y en el Twitter de CGT Cataluña, pueden, ni que sea darle un corazoncito o un puto retweet, que no sirve de mucho, pero algo es algo, ¿no? Mejor eso que nada. Exacto. Sí. Saber que está la gente detrás y nosotros también con ella es importante. Pues nada, muchas gracias a los dos y esperemos vernos en más piquetes, o mejor dicho, esperemos que no sean necesarios más piquetes. Sí, tú lo has dicho. Gracias a ti por darnos voz y bueno, y eso. Ya te comentaremos si nos dan reunión de cómo funciona y hasta dónde hemos llegado.
Perfecto, pues estad atentos a Prohibido Trabajar, porque en futuras ediciones, en caso de que haya reunión, ya lo comentaré, y esto está claro, tenéis que volver a venir. Así que muchas gracias y adeu, adeu.